Hola, soy Jorge Asensio. El siguiente testimonio es muy interesante porque podemos ver cómo había una guerra espiritual entre el bien y el mal para ver quién se quedaba con su alma, si Dios o Satanás. Algo importante que tenemos que recordar es que Satanás utiliza cualquier truco que pueda, como uno de sus más populares y favoritos es que cuando nosotros sufrimos un trauma, Satanás se aprovecha de esa situación para que nosotros nos alejemos de Dios. Y vemos que este hombre pasó por cosas súper difíciles, un gran trauma. Veamos el por qué y cómo lidió con todas estas cosas. Si quieres ver el testimonio original, puse el enlace en la descripción de YouTube. Quiero compartirte mi testimonio. Es un testimonio de cómo pasé de la muerte a la vida. Desde pequeño yo era muy introvertido y muy sensible. Mi papá era un hombre muy talentoso, un gran proveedor. Mi mamá era una persona muy amorosa, amable y cariñosa. Mi papá tenía problemas para controlar su ira y constantemente ellos estaban peleando. Había mucha tensión en mi casa. Tanto así que la policía le otorgó a mi papá una orden de restricción para que no se acercara a mi mamá ni a nosotros. Después de esto, yo notaba que mi papá se estacionaba al frente de mi escuela para poder vernos a nosotros que éramos sus hijos, pues nos extrañaba mucho. Yo sabía que mi papá estaba sufriendo y yo me sentía desalentado porque no podía hacer nada al respecto. Unos años después, cuando yo era adolescente, mi mamá fue diagnosticada con cáncer. Le hicieron una cirugía para remover el cáncer y le dieron quimioterapia. Años después de esto, mi mamá se sintió muy enferma y nosotros pensábamos que tenía gripe. Ella estaba vomitando. Esa noche tuvo que ir a emergencias y 2 días después le hicieron unas pruebas y encontraron que tenía cáncer terminal y le informaron que solamente le quedaban algunas semanas de vida. Esto fue un impacto para toda la familia. Mi mamá murió 6 meses después y mi papá todavía tenía una orden de la policía que le prohibía acercarse a mi mamá y a nosotros. Cuando mi mamá murió, ya teníamos 1 año de no ver a mi papá por esta orden de restricción. Recuerdo que cuando mi mamá murió, toda mi familia se reunió en mi casa. Yo estaba en mi cuarto y mi tío entró a mi cuarto para decirme que mi papá se acababa de suicidar. Así que ese periodo de mi vida me dejó muy dañado. Mi depresión comenzó cuando yo tenía 17 años, que fue cuando perdí a mis padres. Justo después de esto me volví alcohólico. Estaba muy lastimado por dentro, así que traté de llenar ese hueco en mi corazón persiguiendo mujeres, teniendo relaciones sexuales. También la pornografía tuvo mucho impacto en mí y en cómo veía y trataba a las mujeres. Ahora puedo ver la destrucción que la pornografía trajo a mi vida. Luego me interesé mucho por la espiritualidad. Comencé a comprar libros de drogas psicodélicas y de superación personal. Tomé cursos para tener experiencias fuera del cuerpo, de Reiki. Comencé a usar cristales. Compré unas pirámides de cristal que tenía en mi cuarto. Visité Sudamérica, fui a las pirámides mayas y otros sitios antiguos sagrados. Me mudé a una comunidad rural y ahí consumí drogas psicodélicas y tenía muchas alucinaciones. Ya no podía dormir por las noches, dormía solo 2 horas por día, dejé de comer y me puse muy mal. Después entré a un culto de chamanismo y ahí estuve durante 4 años, hasta que ya no soporté más porque ellos no tenían valores morales. Ya que me salí de ese culto, comencé a consumir hongos psicodélicos por mi cuenta. Yo pensaba que como eran hongos naturales, entonces iban a ser seguros y que iban a sanar mi alma de toda la depresión y tristeza que sentía. Cada vez comencé a tomar dosis más altas de esos hongos psicodélicos y con mayor frecuencia. Empecé a invocar a Gaia, que es el espíritu de la Madre Tierra, y a adorar a la naturaleza, es decir, adorar a la creación en vez de al creador. En este tiempo, mi nana falleció y esto me trajo de vuelta a la realidad. El proceso de luto y pena hizo que pusiera los pies en la tierra. Entonces pude desconectarme un poco de tantas drogas. Con tantas drogas que me había metido, mi cerebro siempre se sentía en lo máximo, en un lugar muy elevado, pero ahora estaba en lo más bajo. Con todas estas drogas y prácticas, yo abrí muchas puertas al mundo espiritual y ahora estaba siendo atormentado por demonios. Era un tormento constante. Es como si estuviera en el infierno
pero aún estaba vivo. Durante meses fui atormentado por tantos demonios que solo podía dormir 2 horas cada noche. Todo esto estaba creando todavía más estrés en mi cuerpo. Todo, mi cuerpo y mi mente se estaban deteriorando. Yo era muy vulnerable. Yo estaba seguro que mi cuerpo ya no soportaría más. Así que escribí mi testamento para aliviar un poco la carga a mi familia en caso de que yo falleciera. El tormento era tan grande que no podía concentrarme en nada. Solamente ponía YouTube para distraerme, quedarme viendo a la pantalla, pero no podía poner atención. Un día que había puesto un video en YouTube, en los videos sugeridos apareció un video. Era un testimonio y el título del video decía: de la nueva era a Jesús. Y cuando vi el video, mi reacción inicial fue burlarme de Jesús, burlarme de qué iba a ser Jesús en mi vida. Yo crecí en un hogar católico, fui a una escuela católica y nunca entendí cómo relacionarme con Jesús. Yo siempre pensé que Jesús era obsoleto, caduco, anticuado, de otra época, pasado de moda, que ya no aplicaba en el mundo actual. A pesar de burlarme de Jesús, aún así le di clic al video. Después de darle clic al video, comencé a escuchar. Pero por alguna razón, me fui a la sección de comentarios y me puse a leer los comentarios. Había un comentario de 5 párrafos en que alguien escribió su testimonio y platicaba cómo él había estado involucrado en cosas muy similares o exactas a las que yo estaba metido, en las ceremonias chamánicas de plantas medicinales, y esta persona tuvo una visión en la que Jesús intervino y Jesús le reveló que todo eso era un engaño y que todo eso era demoníaco. Cuando leí este testimonio, todo tuvo sentido. Comencé a conectar todo. Comencé a darme cuenta que había sido engañado y a reflexionar sobre todo lo que había hecho y cómo me había abierto al demonio sin darme cuenta. Pero también sentía mucha resistencia dentro de mí. Había una guerra dentro de mí. Había 2 voces dentro de mí. Una voz decía que Jesús es un engaño, que Jesús es falso. Y la otra voz decía que todo lo distinto a Jesús proviene del diablo. Lo que hice fue darle clic en el perfil de la persona que escribió este testimonio. Y en su canal había un video de su testimonio donde explicaba en gran detalle su testimonio y todo por lo que pasó. Y su experiencia fue casi igual a la mía. Lo contacté y tuvimos una videollamada. Y me ayudó bastante a hablar con él para que mi fe en Jesús creciera. Pero después de hablar con él, otra vez se generó una guerra espiritual dentro de mí. Había mucho conflicto dentro de mí. Había una voz demoníaca que me decía que Jesús no era la solución, pero al mismo tiempo sentía que Dios me estaba llamando para que me acercara a Él. No sabía qué hacer. Era una guerra muy intensa, porque el diablo me decía que si me entregaba a Jesús, mi vida iba a empeorar todavía más. Un mes después me bautizaron en la iglesia. Cuando hablé con la persona del testimonio, ella me dijo que cuando tuvo su bautizo, él sintió un gran cambio en su vida. Así que eso me llenó de esperanza y me motivó para yo querer bautizarme. Pero cuando me bautizaron, yo no sentí nada extraordinario. No noté un cambio obvio en mi vida. Así que me decepcioné un poco. Perdí la esperanza en que esto fuera a ayudarme. Pero aún así, mantenía una fe pequeñita del tamaño de una semilla de mostaza. Recuerdo que cuando me estaban bautizando, le dije a Jesús: Jesús, ni siquiera estoy seguro que puedas ayudarme, pero estoy en esta situación desesperada, y si puedes ayudarme, por favor, ayúdame, Jesús. Estoy entregando mi vida a ti. Unos días después, estoy caminando cerca de mi casa y veo una tiendita que llamó mi atención. Me asomé por la ventana. Al principio pensé que era una tienda de la nueva era, pero al mirar por la ventana vi que había libros cristianos en los estantes. Luego me di cuenta que era un ministerio de oración. Ellos tenían una habitación en donde podías sentarte a rezar, y ocurrió algo cuando entré a esa habitación. Sentí una gran protección y paz que no había sentido en mucho tiempo. Así que comencé a ir varias veces por semana, cada vez que podía. Simplemente me sentaba en esa habitación y sentía protección y paz, y ahí me ponía a rezar. Unos pocos días después de esta práctica,
comencé a dormir cada vez mejor. Unos días después tuve un sueño. En el sueño estaba parado frente al jardín de mi casa, donde viví cuando era niño. Había mucha paz y silencio. Estaba oscuro, era de noche. Recuerdo haber estado mirando al cielo y había muchas nubes, y detrás de las nubes había una luna llena. Después, las nubes desaparecieron y ya simplemente estaba viendo a la luna llena. Tan pronto las nubes desaparecieron, yo caí de espaldas hasta tocar el piso. Estaba parado y caí hacia atrás. Y en el proceso de caer, yo estaba totalmente consciente de que estaba soñando. Era un sueño muy lúcido. Cuando caigo en el piso, me quedo recostado con mi espalda tocando el suelo. Y escucho esta voz muy claramente que me dijo: benditos son aquellos que rezan por las noches. Benditos son aquellos que rezan por las noches. Y de inmediato, ¡boom!, me despierto. Como había estado leyendo la palabra de Dios, la Biblia, supe que este fue el modo de Dios de hablarme y darme instrucciones. Esa fue la reafirmación de que Dios estaba conmigo, y eso me dio algo que nunca antes había experimentado. Hubo mucho alivio. Empecé a despertarme en automático a las 3 de la mañana y comenzaba a rezar. Comencé a desarrollar una rutina de oración a esa hora de la noche. Luego, unas semanas después, tuve otro sueño. En este sueño, yo estaba en una calle y había un edificio a mi izquierda y otro a mi derecha. Era un día soleado. Yo iba caminando por la calle, pero había alguien frente a mí. Esa persona estaba desnuda y estaba sentada sobre una pequeña bicicleta de circo, y comencé a seguirla. Luego llegué a una plaza y la luz comenzó a desaparecer. Se fue oscureciendo todo. La persona que estaba siguiendo ahora estaba a 20 metros de mí y estaba parada sobre un bloque. Lo estaba mirando y ahora su cuerpo se había transformado. Ahora era un hombre que tenía hombros anchos. No tenía camisa, pero sí shorts. Y me volvió a ocurrir lo del sueño pasado, en que tenía lucidez total. Yo sabía que estaba soñando. Cuando esto ocurrió, mi vista se centró en un tatuaje que estaba en su espalda baja. Toda mi visión estaba enfocada en este tatuaje. Reconozco que el tatuaje es un dibujo que utilizan en las ceremonias de los chamanes en las que solía participar. Después me puse a mirar el tatuaje que tenía en la espalda alta, el cual cubría casi toda su espalda. Este tatuaje era de un demonio. Fue muy claro. Lo que me di cuenta es que este tatuaje del demonio estaba incompleto. Le faltaba la cabeza y también le faltaba una parte del cuerpo. Como si el artista que hace tatuajes no hubiera tenido tiempo de terminarlo. Y al instante fue como si Dios me hablara muy claramente. Y Dios me dijo: hasta este grado te adentraste en el reino demoníaco. Mira lo conectado que estabas con él. El trabajo de Satanás en tu vida casi había sido completado. Después de que Dios me dio este mensaje, vi cómo comenzó a salir una luz muy brillante del tatuaje. Esta luz intensa estaba destruyendo el tatuaje, estaba destruyendo el trabajo de Satanás. Luego siento una ola de luz y comienzo a experimentar un tormento, como cuando solía tener esos ataques demoníacos por las noches. Sentía como si estuvieran destrozando mi alma. Eso dura unos cuantos segundos. Y después me encuentro frente a una piscina rectangular llena de agua y comienzo a caer hacia adelante. Fue como el otro sueño en el que caí hacia atrás, pero en este sueño ahora estaba cayendo hacia adelante. Finalmente caí al agua. Sentí pánico cuando estaba entrando bajo el agua, pero Dios me dijo que me entregara sin poner resistencia. Estando ya bajo el agua, sentí una gran paz en todo mi cuerpo. Era todo lo opuesto a todo el tormento por el que había pasado durante tanto tiempo. Y tal vez esto solo duró un segundo y luego me desperté. Pero ese sentimiento de paz fue implantado dentro de mí. Ese segundo de paz vale todo para mí. Dios me habló a través de esta experiencia de una forma tan poderosa y me dio mucha esperanza. El saber que Dios está trabajando en mi vida. Ahora sé que Dios es real. Yo tenía esta fe pequeñita
del tamaño de una semilla de mostaza y estaba haciendo mi mayor esfuerzo para regarla con agua, para que creciera. Y entonces Dios me dio esta experiencia y me dio una gran reafirmación en ese momento. A partir de esta experiencia, pasé de dormir solamente 2 horas por la noche a poder dormir 8 horas cada noche, la noche completa. Dios liberó todo el tormento que me impedía dormir. Fue como una liberación que ocurrió en mi espíritu. Esta experiencia fue como un bautizo, pero al mismo tiempo fue una liberación. Desde ese momento, el tormento que sentía ya no ha regresado. He crecido mucho en mi relación personal con el Señor y he aprendido mucho acerca de la guerra espiritual que ocurre entre Satanás y nosotros, pues Él quiere impedir que nos acerquemos a Dios porque no quiere que nos salvemos. Ahora puedo ver que pasé de la muerte a la vida. Todo lo que hice en el pasado buscando la verdad, eventualmente me llevó a la verdad, que es Jesucristo. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Exalto su nombre por todo lo que Él ha hecho por mí y por todo lo que sigue haciendo en mi vida. La experiencia de nacer de nuevo es simplemente el comienzo. Mi bautizo fue el inicio de mi camino con Jesús como mi Señor y Salvador. Él es quien me guía. Cada vez soy más obediente a su voluntad y soy encaminado a caminos de rectitud. El nombre de Jesucristo es santo y está por encima de todos los nombres. Es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, quien nos ama con un interminable amor y quien solo quiere que nos reconciliemos con Dios, quien nos creó. Espero que te haya gustado este testimonio y pronto más testimonios para seguir de la mano de nuestro Señor Jesucristo bajo su amor y su protección. Te deseo todo lo mejor y adiós.